Estás escuchando La Logia de los Alcohólatras, un podcast que puedes disfrutar solo o en las rocas. Soy Pablo Antonio García, un apasionado consumidor de las bebidas alcohólicas, y te invito a ti a que me acompañes a descubrir todos los secretos de estas bebidas de la mano de expertos y grandes amigos. Una producción de Perenne Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Logia de los Alcohólatras. Soy Pablo Antonio García, su anfitrión. Muchísimas gracias por acompañarme. Antes de comenzar, quisiera invitarte a que visites nuestro blog gastronómico www.fecunda.com.mx, donde podrás encontrar mucho más contenido acerca de alimentos y bebidas, el buen comer, el buen beber, por supuesto el buen servicio. También tenemos un canal de YouTube, búscalo, Fecunda MX, donde también podrás encontrar videos cortos acerca de varias cosas, chelas, vinos, pasteles, etcétera, etcétera. También te invito a que visites la página web del podcast, es www.estudioperenne.com.mx. Repito, estudioperenne.com.mx. Podrás encontrar también muchos más podcasts, contenido variado y algunas sorpresas por ahí. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de una planta que la verdad me encanta. Ya tratada se vuelve un producto que ha fascinado y sigue fascinando a miles de millones de personas en el mundo, a lo largo de la historia, por supuesto. Históricamente originaria del trópico, que cuando llegaron los españoles y la introdujeron en Europa, pues la verdad es que fue un éxito total, como casi todas las cosas que introdujeron los españoles de la Nueva España, y que a la larga se ha convertido en un deleite para los paladares conocedores. Para los paladares que disfrutan de una buena sobremesa. Estamos hablando de nada más y de nada menos que del tabaco. Y pues el día de hoy precisamente vamos a centrarnos en la historia de esta gran planta, del tabaco negro particularmente. Ya platicaremos por qué después. Esta historia es fascinante, ya verán por qué. Pero bueno, iniciemos. Primero que nada hay que aclarar. Existen dos tipos de tabaco. Existe el denominado tabaco negro, que es el tabaco para hacer puros, cigarros y demás productos. Y existe el tabaco rubio, que el tabaco rubio es propiamente para hacer cigarrillos. Estos cigarrillos que podemos encontrar en paquetes de 20 en la tienda, con filtro. El tabaco negro es más para estos cigarros, que son tabaco negro curado, enrollado, listo para fumarse. No tienen filtro y son utilizados para la sobremesa, acompañado con licores y con demás delicias. Se cree que este tabaco negro tiene su origen en las laderas del lago Titicaca, ya que se han encontrado ahí algunos indicios de que esta planta estuvo por ahí hace mucho tiempo, pero encontró su lugar espiritual en el trópico. ¿Por qué? Porque ahí encontró las condiciones adecuadas para que se desenvolviera apropiadamente, y porque también encontró a las personas adecuadas para que pudieran adaptarse perfectamente. Bueno, estas personas son los denominados taínos. Los taínos fueron una tribu indígena, la más grande del Caribe. Los principales habitantes es las islas de Cuba, Trinidad, Jamaica, Puerto Rico y la Hispaniola, que hoy conocemos como Haití, República Dominicana. Desgraciadamente, en 1570 fueron exterminados por los conquistadores españoles, que pues no se tentaban el corazón y arrasaron con esta tribu relativamente grande que se encontraba en estos lugares. Ahora, los taínos tenían una religión monoteísta, donde existía un solo dios, pero también había como espíritus denominados semis, que también influían bastante en la existencia del hombre o de la naturaleza. El dios principal de ellos era Bayamanaco. Era un guardián de todos ellos, era su dios supremo y era el creador de la magia, el fuego y todo esto.
Los taínos creían que la planta de tabaco fue creada por él, traída desde el cielo por él, para los hombres, y la representación física de este dios era tabaco enrollado. O sea, ellos creían que estas hojas de tabaco enrollándose y fumándose podían tener un acercamiento con el dios y poder hablar con él. El ritual que se llamaba coiba, que era el ritual sagrado para comunicarse con este hombre a través del humo, consistía en quemar y fumar tabaco mezclado con otras hierbas. También utilizaban principalmente unas semillas denominadas tamarindo macho, que son semillas alucinógenas. Entonces imagínense, fumaban tabaco y también acá esta parte alucinógena, pues sí, hablaban con Mayamanaco a la de a fuerzas. Obviamente todo esto tenía una representación importante para ellos, y la diosa que se tenía que encargar o que tenía que darle permiso a los hombres era su esposa Atabey, la cual tenían que pedirle permiso antes de poder hablar con Mayamanaco. También Atabey fue quien enseñó a cultivar el tabaco, a pescar, a cazar y muchas cosas más. Ahora es importante señalar también que los taínos creían que la vida dependía de 3 sustancias vitales: la saliva, el tabaco y el semen. Podemos imaginarnos que se la pasaban súper bien. Y bueno, ya regresando un poquito al tema del coiba, el coiba era este ritual para hablar con Mayamanaco, pero no podía hacerlo cualquiera, obviamente, tenía que hacerlo el chamán, que era el vejique o vejique. Era jefe de la tribu, chamán mayor, inhalaba el humo a través de un dispositivo de madera que era como una resortera, o sea, era un palo hueco que tenía 3 entradas, una para inhalar y 2 para meter las sustancias que se van a inhalar. Entonces, en una metían tamarindo macho y en la otra metían el tabaco, prendían fuego y fumaban, inhalaban, y pues de ahí se prendía. Esta persona solamente podía hacerlo, nadie más. Tenía que ser el coiba, y este coiba era hecho por el vejique o vejique. Este artefacto donde podían fumar se cree que era llamado tobaco, donde posteriormente se desarrollaría la palabra tabaco. Entonces este artefacto tiene una forma de resortera, hueca por dentro, por supuesto. Ahora, una vez que el vejique podía entrar en contacto con este dios, el vejique preguntaba cosas de primera necesidad, como oye, hoy podemos sembrar, o mañana qué va a pasar, o tráenos lluvia, o quítanos las lluvias, o por favor ayúdanos del terremoto, lo que sea. O sea, esto era esencial para la vida de los hombres porque pues era Dios. O sea, realmente era comunicarse con Dios y Dios les iba a solucionar o los iba a castigar. Y así pasaron por muchos años estas prácticas. Realmente estos taínos con estas prácticas fueron los primeros en desarrollar y en implementar este tabaco en todos sus rituales. Esta práctica no es propia tampoco de estas tribus. Se ha documentado que en Mesoamérica también se utilizaba tabaco en algunas cosas. De hecho, hasta la fecha, en algunas partes de México se siguen utilizando como curativos, en prácticas religiosas y también en ceremonias de despedida o de alumbramiento. Era una planta mística en toda esta parte de América y pues hasta la fecha creo que lo sigue siendo. ¿Vale? Bueno, entonces regresemos en el tiempo hasta el año de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó al Caribe. Obviamente, Cristóbal Colón no sabía que estaba descubriendo un nuevo continente, ni siquiera se imaginaba la magnitud de las cosas. De hecho, las islas que llegó creyó que eran parte de las Indias de Asia. Imaginémonos la escena. 1492, en medio de la nada. Han pasado ya muchos días en alta mar, todo el mundo está estresado, está enojado. Muchas personas creen que va a morir. Algunas personas ya se están queriendo amotinar, otras ya se amotinaron. No, en fin, un desastre. Y de repente alguien grita: tierra a la vista. Todos voltean, por supuesto ven un pedazo considerable de tierra, una isla. Cuando se acercan un poquito más, Colón dice: señores, necesito 2 voluntarios. ¿Quién se ofrece? Y estos voluntarios fueron Rodrigo de Jerez y Luis de Torres. Cuando tocaron tierra, estas 2 personas
Conocieron a los taínos en este primer encuentro y los taínos lo llevaron con el Beïque para que decidieran qué iba a pasar. También se cree que llegaron señoritas que les ofrecieron tabaco medio prensar y que ellos fueron los primeros fumadores europeos que probaron el tabaco. Muy bien, el Beïque lo que hizo fue hacer este ritual del coiba y cuando terminó, Bayamanaco le dijo que no había peligro, que podían aceptarlos en la tribu y por supuesto pues ya fueron aceptados. Posteriormente ya fue introduciéndose toda la flota de Cristóbal Colón y este intercambio cultural empezó a ser importante. Cuando Cristóbal Colón regresó se llevó parte de estos taínos y por supuesto también se llevó parte de este tabaco negro y se lo presentó a la reina. Y obviamente esto fue otra excusa, un argumento muy grande para obtener más financiamiento para viajes futuros. Y por supuesto los reyes, o particularmente la reina, aceptó. Ahora, cuando regresaron, Rodrigo de Jerez y Luis de Torres, y traían este tabaco, pues ya eran asiduos fumadores, se creía que era práctica del diablo, que esto de meter humo y sacarlo era una práctica satánica y que tenía que abolirse ya, a la de ahora. Entonces, cuando llegaron, Rodrigo de Jerez, que era el más consumidor, estaba tan encantado con el tabaco que pues obviamente lo introdujo en su círculo cercano, pero su mujer no estaba del todo convencida. En esta época también estaba la Santa Inquisición a flor de piel, y su mujer creía que efectivamente estaba el diablo estaba dominando a su esposo. Y en una ocasión, años después, cuenta la tradición, cuenta la leyenda, que Rodrigo de Jerez estaba fumando a escondidas de su esposa en el baño y fue sorprendido por ella. Y ella, cansada de esto y súper asustada, lo acusó de brujería y posesión diabólica. Desgraciadamente en esa época eso no era cosa pequeña, o sea, en esa época era como ahora acusarte de violación. Y pues todo el peso de la ley cayó sobre Rodrigo de Jerez. Los historiadores dicen que fue condenado a la hoguera y que se quemó. Irónicamente fue quemado como él quemaba tabaco. Otros dicen que no, que pasó toda su vida en prisión o algunos años de cárcel, algunos varios. Pero lo que sí podemos afirmar es que fue el primero en sufrir los ataques del tabaquismo a una magnitud un poquito impresionante. Bueno, ¿qué pasó después? En 1560, el tabaco fue introducido en las cortes reales de Europa. Especialmente encontró un arraigo importante en la francesa, donde el embajador portugués Jean Nicot describió la planta como una medicinal usada para curar las migrañas. Y se la recomendó al hijo de Catalina. De este hombre, Jean Nicot, proviene el famosísimo término nicotina. Vale, para 1564, el tabaco también es introducido a Inglaterra por Sir John Hawkins. Y para 1565, el médico sevillano Nicolás Bautista escribió en su libro Historia médica de las cosas traídas de la Nueva España, describe lo que él creía las propiedades curativas del tabaco o médicas del tabaco, para que posteriormente esta planta fuera considerada ya en escritos serios de la época de medicina. En 1567, Francisco Hernández de Toledo, un botánico y médico de la corte del rey de España, llevó semillas a su tierra natal y las plantó, por supuesto, en Toledo, en el pueblo de Cigarrales, que se cree que anteriormente había tenido una plaga de cigarras, por eso se le quedó el nombre así, y ahí floreció y se empezó a hacer súper famoso en toda España, donde este tabaco prensado en España comenzó a llamarse con el nombre natal del lugar, cigarros, ¿vale? De ahí viene el nombre precisamente de cigarros. Y de ahí para el Real, porque a partir de ahí empezó a implementarse este nombre hasta la fecha. Aunado a todo esto, la verdad es que los reyes españoles estaban fascinados con este gran descubrimiento y se dieron cuenta que era un ingreso económico bastante importante para la corona, ya que por supuesto era consumido en masa y empezó a implementar impuestos y empezó a expandirlo también con bastante fuerza, a introducirlo en sus ciudadanos y en los ciudadanos de toda Europa. Sin embargo, para 1610
un inglés llamado Sir Francis Bacon. Bacon se dio cuenta que algo no andaba bien con esta planta, que en uso excesivo causaba daños y que pues efectivamente estaba incrementando el consumo en toda Inglaterra y en toda Europa, y afirmó que es una costumbre que más tarde es difícil dejar, o sea que se estaba dando cuenta de sus propiedades adictivas y que efectivamente a la larga podría causar problemas. Sin embargo, pues no fue escuchado, y 10 años después fue inaugurado en Sevilla la Fábrica Real de Tabacos de Sevilla, convirtiéndose en el primer sitio de producción en Europa. Y pues por supuesto esto ayudó a la corona española a poderlo fabricar, para poderlo manufacturar en España directamente y poder distribuirlo en Europa sin mayor problema. Esto por supuesto tuvo un impacto súper grande, ya que efectivamente la popularidad de este empezó a crecer de manera exponencial, al grado de que empezó a consumirse muchísimo más, y la demanda comenzó a crecer. Fue por eso que en 1717 se estableció el monopolio real del tabaco en Cuba. Esto se conoce en la historia como el estanco del tabaco, donde España daba exclusividad a Cuba para la producción y embarque de tabaco, no solo a España, sino a todo el imperio. Recordar que en ese momento pues el imperio español era sumamente grande. Carlos el rey decía que tenía una frase muy célebre que es: en mis reinos no se pone el sol, porque por supuesto cuando era de noche allá, aquí era de día y viceversa, o sea, era enorme. Entonces se establecía que todo este tabaco cosechado en Cuba se tenía que llevar directamente a la Fábrica Real de Sevilla para su manufactura y su comercialización, haciendo ya un monopolio específico de la corona, lo cual por supuesto no beneficó para nada al tabaco, como su nombre lo dice. ¿Por qué? Porque por supuesto solamente podía producirlo la corona, debía producirse nada más en ese lugar, y otras zonas y otros comerciantes eran excluidos completamente de esto, lo cual por supuesto nunca es benéfico. El libre mercado siempre va a beneficiar a todo el mundo, y esto pues obviamente no era bien visto por los empresarios que querían expandir también y ganar dinero, pero pues no se pudo, por muchos años no se pudo y se estancó la producción solamente en este lugar. Ahora habían rebeldes, por supuesto, tuvieron que pasar muchísimos años para que en 1810 precisamente Francisco Cabañas fundara la marca Cabañas y Company en Cuba, considerada la primera marca comercial de tabaco. Esto, por supuesto, era una falta de respeto, o sea, estaba incumpliendo una ley real, y pues desgraciadamente fue arrestado y ejecutado. Pero obviamente ahí ya había cosas, ¿no? Y recordemos que ya en 1810 también había ya un sentimiento antiespañol en general en toda América. En esa época empezó igual la insurgencia en México, y pues posteriormente se desencadenaría en toda América Latina y en el Caribe. Pero como Cuba fue la última en independizarse de España, pues ahí todavía había un control estricto acerca de la corona española. Pero afortunadamente en 1817 se revocó el decreto real sobre el monopolio, permitiendo el comercio entre Cuba y el resto del mundo, siempre y cuando fuera a través de puertos españoles. Por supuesto, esto ya dio pauta a que muchas más empresas se crearan, y por supuesto fue aprovechada por muchos empresarios españoles que vieron en una oportunidad de oro. Y pues sí lo fue. La marca Larrañaga es fundada en 1834, y en 1837 Ramón Alóñez también vio la luz, y así sucesivamente. Punch, la famosa marca H. Hubmann, nace en Cuba en 1844, creada por un barquero alemán del mismo nombre, Hermann Hubmann, y su familia. Y pues bueno, prontamente se convirtió en una de las marcas muy populares en La Habana y posteriormente en todo el mundo. Y para 1845 empezó también formalmente Partagas, la famosísima Partagas, bajo liderazgo de don Jaime Partagas. Todas estas, como se verá, son de empresas familiares que posteriormente se convertirían en algo súper fuerte. Y así fueron creciendo, introduciéndose muchas más marcas, hasta que en 1902 el capital norteamericano toma control sobre la industria del tabaco cubano. El Tobacco Trust es creado en los Estados Unidos, controlando más del 90% de las exportaciones del mundo.
O sea, ya ahí ya Estados Unidos también se dio cuenta de que es negocio y pues de ahí para adelante. Y pasa algo histórico. En 1903, la Aurora es la primera fábrica que se tiene registro en la República Dominicana. Algo histórico porque se empiezan a desarrollar marcas fuera de Cuba, algo benéfico que hasta la fecha se sigue haciendo y por supuesto va creciendo todo esto. Ahora, en esta época ya había piratería de tabaco, ya existía esta parte importante de que, oye, ¿qué onda con el tabaco que me estás vendiendo? Porque aquí dice una marca y sabe completamente diferente. Y por supuesto, en 1912, para combatir esta piratería, el gobierno cubano autoriza que el sello de garantía sea incorporado en todas las cajas de tabaco producidas en el país. Esto fue benéfico porque este sello era único. Obviamente después todo se puede romper, o sea, todo se puede falsificar, pero en esa época ayudó bastante a los productores, quienes ya tenían mucho más confianza, y a los consumidores, que por supuesto tenían el mismo caso. En ese mismo año fue creada la Arturo Fuente, que es una marca súper mística, junto con Montecristo. Pasaron un poco más de años y entró al mercado el magnífico y místico Sino Davidoff, quien instala lo que se podría considerar como el primer almacén con condiciones de clima controlado en el sótano de su afamada tienda en Ginebra, Suiza. Fue el primer comerciante formal de cigarros moderno en Europa. Y para 1946 tuvo tanto éxito que Sino Davidoff hizo equipo con Fernández, Palacio y Company, productores de Hoyo de Monterrey, para introducir el tabaco cubano después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y fue llamado, como los buenos vinos, Davidoff's Chateau, iniciando así una marca que llegaría hasta la posteridad y que sigue siendo mítica para los consumidores de tabaco en el mundo. Para 1984 pasa algo increíble. El agrónomo cubano David María Rodríguez hace un cruzamiento entre la planta de tabaco para capa cubano con una planta de una isla de Sumatra, creando la capa denominada Corojo, a su tiempo considerada como la única capa de calidad cultivada en el Caribe y considerada aún mayor por muchos por la mejor capa del mundo. Ahorita ya hay bastantes, pero en esa época era wow, super ultra mega wow. Desgraciadamente todo esto se vino abajo. Con el triunfo de la Revolución Cubana, la industria del tabaco cubano es nacionalizada y muchos empresarios tabacaleros tienen que emigrar para poder conservar sus negocios con el libre mercado, y pues las marcas que no pueden migrar son nacionalizadas y empiezan a ser parte del Estado, por supuesto. Y es construido el Cubataco, la empresa cubana del tabaco. Pasa algo sumamente increíble, histórico. Para 1966, en un viaje de Fidel Castro por Cuba, por supuesto, este se enamora de una ligada realizada por el torcedor Eduardo Rivera. Esta liga, un año después, se convertiría en la ligada clásica de los cigarros denominados Cohiba, que son cigarros de super calidad de estado, pero del Cohiba hablaremos un poquito después. Ahora, el presidente de los Estados Unidos en 1962, John F. Kennedy, antes de declarar el embargo económico a Cuba, poniendo fin, por supuesto, a todas las relaciones comerciales de estos dos países, manda a comprar más de 1000 puros de su marca favorita, H. Upmann, de la presentación Petit Corona, para su disfrute personal. Por supuesto, el presidente Kennedy no era para nada tonto, sabía que esto es un manjar y dijo: de aquí soy primero antes de que me lo quiten. Ahora pasan muchísimos años y obviamente la industria del tabaco cubano empieza a tener igual mayor impacto en el mundo, y en 1994 se funda Habanos S.A. como la compañía de marketing y distribución de los cigarros cubanos en el mundo. Y es tan importante que empiezan a hablar ya de denominación de origen cubano, ya que pues obviamente en Cuba sí se hacen cosas muy buenas. Un año después, precisamente, Cohiba, por supuesto, empieza a ocupar primeras planas a nivel mundial porque empieza a haber un índice de piratería increíblemente grande, y en República Dominicana empiezan a robarle el nombre Cohiba a algunos cigarros, ya que General Cigar, una marca dominicana, le pone este nombre a sus cigarros. Y por supuesto Fidel entró en cólera
y demandó por los derechos legales del nombre a esta empresa, y al final Cuba, como todos sabemos, se quedó con los derechos de esta marca. Ahora, esta marca es considerada una de las mejores marcas de cigarro del mundo. Sin embargo, también actualmente es considerada la más falsificada del mundo. Por lo mismo, parte de su misticismo es ese. Conseguir un Cohiba original es complicado. Conseguir un Vejique original es aún más complicado. Vejique actualmente es la marca premium del Cohiba. Se cree que en el Vejique utilizan unas hojas ya denominadas medio tiempo que nacen exclusivamente en años súper especiales con condiciones climáticas increíblemente detalladas y que cuando nacen pues tienen un impacto importante en el sabor del tabaco. Es por eso que hacen estas ediciones especiales. Algunos tabacaleros dicen que esta planta no existe, otros dicen que efectivamente sí existe, pero otros dicen que el medio tiempo solamente es una invención cubana, otros dicen que no, que sí, que efectivamente lo han visto y lo han probado y que es espectacular. No lo sabemos. Esa es parte del misticismo. Yo he probado Vejique por lo menos 3-4 veces en mi vida. El primero me supo a gloria, el segundo me decepcionó, el tercero me decepcionó y el cuarto me supo a madre mía, Dios, que estoy probando. Pero es parte del misticismo. No sabes cuál es cuál. Seguramente los de excelente sabor sí fueron buenos, y, o sea, sí fueron reales y los otros no. O a lo mejor al revés, no lo sé. No lo sé. De hecho, hasta los cubanos te dicen, los cubanos en una forma real te dicen, es que pues incluso en Cuba se falsifican. Entonces, pues, ¿qué te podemos decir, no? Y pues bueno, a partir de ese año para acá ha crecido bastante. Ha tenido mucho auge en muchos países del mundo. México también es un productor importante. Aquí también se producen capas increíbles. Y yo sé que todas estas palabras no se van a entender, pero déjenme decirles que este es una serie de 4 episodios diferentes donde vamos a estar hablando del tabaco, solamente de tabaco. ¿Por qué? Porque me encanta y porque es necesario que lo conozcamos, porque es una industria que es desconocida y que es sumamente primordial e importante que la conozcamos, ya que nos ayudará a disfrutar mejor las cenas o las comidas o las pláticas. Y bueno, a grandes rasgos, esa es la historia del tabaco a nivel mundial. Yo sé que me comí muchísimos datos, por favor discúlpenme, pero no puedo incluirlos todos, ya que si no sería interminable. Vale, espero que hayas disfrutado este episodio, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente. Chao.